Buenos días. ¿Cómo se siente el pueblo de Dios? Qué maravilloso es cuando unidos trabajamos para la gloria de nuestro Dios. Esta campaña evangelística, como yo lo dije desde mucho antes, no era del pastor Ramírez. Este es de la iglesia Camino a Cristo. Agradezco a los diferentes hermanos que noche a noche, aunque muy cansados, estaban aquí para hacer el trabajo que Dios les había encomendado. Gracias, hermanos. No quiero mencionar nombres porque me voy a meter en problema. Por eso lo hice con mi esposa, porque allí, usted sabe, para no meterme mucho en problemas. Pero gracias a todas las comisiones que juntos trabajamos para esta campaña y todas las que vienen en el año 2015. Es el mismo equipo de trabajo. Vacaciones hasta el cielo. No tenemos vacaciones. Así que en esta mañana, queridos hermanos, vamos a hacer una reflexión porque estamos a punto de comenzar nuestra ceremonia bautismal. Gracias a todos los amigos y hermanos por haber apoyado esta campaña Transformados por Jesús. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, bendito y alabado sea tu nombre. No hay duda, Señor, que cuando obedecemos tu palabra, tú nos bendices. Y en esta mañana yo sé que hay gozo en el cielo, dice tu palabra, cuando un pecador se arrepiente. Gracias, Señor, porque en este momento nos disponemos a hablar de tu palabra. Que no sea yo, Señor, sino que seas tú a través de tu Espíritu. Y que nuestros amigos y hermanos, candidatos a bautismos, jóvenes, podamos sentir tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. En la Biblia tenemos una historia que no es una parábola, ni es profecía, sino una historia real. La palabra de Dios, queridos hermanos, debemos entenderla en algunos escritos como se lee, cuando no es profecía y cuando no es parábola. Y en esta hora quiero compartir con ustedes un incidente que se da en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Es un tema muy conocido con el mundo evangélico que se llama Felipe y el etíope. ¿Cuántos han escuchado esa historia? Un buen grupo ha escuchado esa historia. Lo importante de escuchar la voz de Dios te lleva a ser un hombre y una mujer de éxito. No solamente en las cosas materiales, sino también en la vida espiritual. Cuando tú no escuchas la voz de Dios, entonces tienes grandes probabilidades de ir al fracaso en tu vida personal, en tu matrimonio, en tus negocios y en tu vida espiritual. Felipe era un siervo de Dios y un día él escuchó la voz de Dios. Solamente, queridos hermanos, que escuchar la voz de Dios no es como muchos piensan. Anoche Dios me habló, pastor. Anoche Dios me dijo, porque una voz oyeron que le decía: Raúl, levántate y ve y embaraza a la hermana fulana de tal. ¿Usted cree que Dios puede hablar eso? Pero lo hay. Yo conozco gente, pastores, líderes de iglesia, que Dios le habló que embarazaran a la fulana porque el niño que iban a nacer, ese niño iba a ser un siervo de Dios. ¿Usted cree eso? Así que no esperes escuchar audiblemente o de esa manera la voz de Dios. ¿Saben ustedes dónde está la voz de Dios? ¿Saben dónde está la voz de Dios? En su palabra. Dice la Biblia en el libro de Hebreos: y habiendo hablado Dios de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, nos ha hablado a cada uno de nosotros. Así que la Biblia comienza diciendo en el versículo 26: un ángel del Señor habló a Felipe diciéndole: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es un desierto. ¿A dónde lo mandó el ángel? Al desierto. Cuando yo estaba en Texas y me llamaron para que viniera a trabajar a la Nevada Utah Conference,
y me iban a llevar al desierto de Rino. Y de allá me dijeron, vamos a cambiarte un poquito, te vamos a mandar a Las Vegas. Y yo dije, bueno, a ver si allá hay lagos y ríos y eso. Y me encontré con puras piedras aquí. El ángel le dijo a Felipe, ve al desierto. Versículo 27. Entonces se levantó y fue. Fíjense que la Biblia, no tengo tiempo para explicar, pero la Biblia nos dice que Felipe le dijo, ¿y por qué a mí, Señor? ¿Y por qué allá? Cuando Dios te habla, queridos hermanos, obedece la voz de Dios. Se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de la reina de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, era el tesorero de ella, había venido a Jerusalén para adorar. Versículo 28. Volvió sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. Versículo 29. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Mire cuántas especificaciones Dios está dando. Hermano, la salvación no es que Dios es amor y Dios te ama y Dios perdona tus pecados. Sí, Dios te ama y Dios perdona tus pecados, pero luego Dios te va instruyendo, te va dando indicaciones de cómo vivir, de cómo viven los cristianos. Porque los cristianos debemos de ser diferentes a los que no conocen a Cristo. Y por eso, queridos hermanos, dice que Dios le estaba diciendo a Felipe dónde ir, dónde acercarse, qué hacer. Y Felipe, un hombre obediente a la palabra de Dios. Versículo 30 dice, acudiendo Felipe, le oyó al etíope que leía el profeta ¿qué? Isaías. Y dijo, miren lo que dice Felipe al etíope, ¿entiendes lo que lees? Oh, queridos hermanos, este es el problema principal de las religiones hoy en día. No entienden lo que leen. Tú puedes leer la Biblia. Tú puedes tener una Biblia en tu casa, en tu carro, en tu apartamento, donde sea. La pregunta es, ¿la entiendes? La Biblia no es un periódico. La Biblia no es cierta sustancia para dormir. Una vez me dijo una hermana, ay pastor, yo no entiendo nada de la Biblia. Y le digo, a ver, ¿cómo usted usa la Biblia, hermana? Bueno, cuando no tengo sueño me acuesto en la cama a leerla y cuando siento, estoy dormida. Le digo, hermana, ¿y quién te dijo a ti que la Biblia se lee acostada en la cama? Felipe le preguntó y le dijo al etíope, ¿entiendes lo que lees? Mire qué lindas palabras de este joven, de este tesorero de Etiopía. Versículo 31, le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseña? El mundo ahora sufre, queridos hermanos, porque la palabra del Señor dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Hay gente que te está esperando en su casa. Hay gente que necesita estudiar la Biblia. Pero ¿cómo la podrán entender si nadie les explica o les enseña lo que la Biblia dice? ¿Cuál era el problema del etíope? El problema del etíope era que él estaba leyendo Isaías capítulo 53 versículos 7 y 8. Dice la Biblia que estaba leyendo el libro del profeta Isaías. Y los dos versículos principales que leía o que no entendía era el versículo 7 y el 8 del capítulo 53. ¿Qué dice? Bueno, dice el versículo 32. El pasaje de las escrituras que leía era: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque quitada de la tierra fue su vida. El gran dilema del etíope al leer el profeta Isaías, claro, ahora usted dice, qué bobo ese etíope, no sabía que hablaba de Jesús. Usted y yo sabemos que hablaba de Jesús, porque ya nosotros estamos después de la muerte de Cristo. Pero en el caso del etíope, o en el caso de cuando se escribió el profeta Isaías, el libro de Isaías, que fue antes de la venida de Jesús, Jesús todavía no había nacido, Jesús todavía no había muerto. Así que era difícil saber para el etíope si este versículo hablaba del Isaías que lo estaba escribiendo o de alguien más. ¿Cuántos me están siguiendo? Por eso dice el versículo 34, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo
o de algún otro. Hay grande necesidad, hermanos y amigos, de enseñar la palabra de Dios. Por eso yo estoy muy feliz que hayamos desarrollado esta campaña evangelística, porque hay muchas cosas que leímos de la Biblia y a la salida o por teléfono, mensajes de texto, mucha gente me escribió y me dijo: pastor, yo había leído muchas veces ese versículo, había leído muchas veces esa historia, pero nunca se me había enseñado como aprendí esta semana. ¿Cuántos dicen amén? Esta semana ha sido una semana de bendición. Yo agradezco a Dios también porque la iglesia Camino a Cristo tenemos 17 hogares que han abierto las puertas para entre semana estudiar la palabra de Dios. Tú te puedes unir a ellos para estudiar la Biblia. Es importante entender lo que nosotros leemos, porque si no los hombres te pueden engañar, porque dice la Biblia que vendrá el enemigo vestido de ángel de luz para engañar, si fuera posible, ¿a quién? Cuidado con eso, mucho cuidado. Siguiendo el relato en el versículo 33, entonces Felipe, escucha esto, hermano, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció ¿qué cosa? ¿Qué le anunció Felipe? El evangelio, porque él estaba leyendo el capítulo 53 que habla del sufrimiento del Mesías. Entonces Felipe tenía que hablarle de Jesús, de las buenas nuevas de salvación, del evangelio. Hermano, el evangelio son las buenas nuevas de salvación. Tú no tienes que hablar de otras cosas a la gente. Tú háblale que Dios los ama. Y cuando ellos han aceptado a Jesús, entonces están dispuestos a obedecer lo que Dios pide. Y dice la palabra, queridos hermanos, versículo 36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. No era ni un lago, no era ni una piscina. Yo imagino que era un charquito que había por allí. Y dice que llegaron donde había cierta agua. ¿Por qué versículo vamos? Versículo 38. Y Felipe y el eunuco, 36. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea qué cosa? Otra vez, ¿qué impide que yo sea? O sea, yo quiero que entendamos la palabra del Señor como está escrita, hermanos. Él estaba leyendo. Felipe le habló del evangelio, de la salvación, de Jesucristo, del amor, del perdón, de la muerte de Cristo. Y cuando llegaron a cierta agua, entonces el eunuco dice: bueno, esa es una buena noticia. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ahora yo le pregunto a la iglesia: ¿qué se necesita para ser bautizado? Creer en el Señor Jesucristo y que haya ¿qué? Y que haya agua para que tú puedas ser bautizado. Porque si tú solamente crees, tú sabes que en el África, el desierto del Sahara, por ejemplo, y otras partes del África donde el agua es muy escasa, ¿cómo usted cree que hace la iglesia adventista para bautizar? Ellos tienen que ir, hermanos, en elefantes y correr grandes cantidades de distancia. Y allá hay un lugarcito donde hay un riachuelo, pero no los alcanza a cubrir el agua para bautizarlo. Entonces echan agua en un barril y al estilo el Chavo del Ocho. Porque la Biblia dice que el agua tiene que ¿qué? Y hermanos, allí en un barril el pastor ora y allí ellos se sumergen en el agua y son bautizados y nacen como nueva criatura en Cristo Jesús. En El Salvador hay lugares que hay montañas, hay lugares donde no hay agua. No sé si donde voy a ir hay agua ahora. Pero los pastores, hermanos, estos ojos lo han visto. Los pastores andan con esas piletas que uno compra en Walmart que valen como 10 pesos para que en el verano los niños se bañen. Los pastores andan con la Biblia en la mano izquierda y con esa pileta en la mano derecha, porque están subiendo a la montaña porque van a bautizar. Y allá, en ese lugar, así bautizan a la gente para gloria de Dios. Estuve en Guatemala predicando en Chela. Y allí, hermanos, no en la ciudad, fuera, por allá se me olvida el nombre del lugar exacto donde estuve. Una campaña evangelística grande en un centro comunitario. Teníamos 160 personas visitantes cada noche. Y hubo un bautismo lindo, 65 almas se entregaron a los pies de Cristo. Y yo le digo al pastor: ¿pero y dónde vamos a bautizar? Yo no veo aquí un lugar adecuado. No se preocupe, pastor, esto está resuelto. 4 estacas de este tamaño y un nylon, un plástico grande, lo amarraron de las 4 estacas y le echaron agua y a bautizar, pastor. Porque la Biblia dice: id
por todo el mundo y predicad el evangelio. Haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que Felipe iba caminando explicando las escrituras en el andar de la vida. Llegaron a cierta agua y dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Mi esposa no me deja. Bautízate. ¿O acaso tu esposa manda más que Dios? Que el patrón de la compañía no quiere. Bautízate. ¿Qué impide que tú seas bautizado? Dice el versículo 37 que Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Cuántos dicen amén? El agua ya estaba allí. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y dice la palabra del Señor, queridos hermanos, y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y en esta hora, aquí hay un lindo grupo de hermanos y hermanas que han creído en Jesús. Yo voy a pedirles que por favor se pongan en pie. Y voy a pedirles que se formen en una línea acá al frente para presentarlos a la iglesia. Pasen por favor. ¿Puedes dejar tu Biblia allí o encárgasela a alguien? Préstame. Hermana, ayúdale con la Biblia aquí a Berenice, por favor, que tiene su Biblia ahí que se ganó. Pueden formarse todos aquí una sola línea para hacer la presentación a la iglesia. Aquí hay más espacio. Puede correrse un poquito más para allá, hermano. Córrase un poquito más para allá. Vamos a apagar el proyector un poquito, un momento. Ahí está. Hermano Antonio, háganse un poquito para allá. Háganse un poquito para allá. Déjenla ahí, no, pueden estar ahí, no se preocupe. Déjenme contarlos porque hasta la cuenta perdí. ¿Cuántos dicen amén? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿No dicen amén? Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Hay 5 hermanos que son de la iglesia de Sión. Hermana Margarita, claro que puede. Si usted cree de todo corazón, bien puede. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermana Margarita, venga. Ahorita la preparamos. La hermana Margarita ya tiene tiempo de estar estudiando con el hermano, Dios me le bendiga, pase adelante, el hermano Walter Serranos. Hermano Cotox también la ha visitado. Yo tuve el privilegio de visitarle hace un tiempo atrás y a través de la televisión le dieron mi número de teléfono y estudió la palabra. ¿Hay alguien más? Hermanos, yo quiero presentarles a este lindo grupo de hermanos y hermanas. Hazte un poquito, péguense un poquito más ustedes para que los de aquí tengan más espacio. Ahorita los voy a formar bien todos para la foto. Solamente que en este momento vamos a hacer nuestro voto bautismal. Cada vez que yo haga una pregunta, usted no dice nada, solamente levanta su mano derecha en señal de aceptación. ¿Estamos listos? Hermana Cristina, ¿cuántos dicen amén? Hermana Cristina, tú no te perdiste ninguna noche, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dios es poderoso. Dios es poderoso. Estoy a punto de hacer el voto bautismal, queridos hermanos. Si hay alguien más que desee en su corazón, cree que Jesús es el Hijo de Dios, aquí hay agua. ¿Qué impide, hermano y amigo, que tú seas bautizado? Entrégate al Señor. Puede formarse ahí, por favor. Muy bien, vamos a hacer el voto bautismal. Usted pone su mano en alto en señal de que usted está de acuerdo con lo que estoy diciendo. Queridos hermanos, ¿ustedes creen en Dios Padre, Jesucristo Hijo y Espíritu Santo? Vente con tu esposa, vente con tu esposa. Gloria sea a Dios, gloria sea al Señor. Hermanos, yo les dije a muchos de ustedes anoche, oren a Dios. Porque esta semana es una semana de victoria. Y yo sé que muchas decisiones están por tomarse. Esta semana, hermanos, ha sido una semana que el Espíritu Santo se ha movido. El Espíritu Santo no conoce de protocolo ni de programa, queridos hermanos. En el plan mío, queridos hermanos, el bautismo iba a empezar a las 11:30 hoy. Mire qué hora son y no hemos empezado el bautismo. Pero Dios tiene su propia agenda. Y si hemos de pasar todo el día bautizando, que la gloria sea para Dios. Hermana, usted se puso en pie. ¿Usted gusta bautizarse?
No, ok, usted estaba emocionada, pero se puso en pie. Muy bien, vamos entonces a comenzar. Queridos hermanos, ¿ustedes creen en Dios Padre, Jesucristo Hijo y Espíritu Santo? Amén. ¿Ustedes creen que Dios envió a su Hijo unigénito para morir en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados? ¿Así lo aceptan? Amén. ¿Creen que la Biblia es la palabra de Dios, la única regla de fe, la cual nosotros debemos obedecer, y prometen con la ayuda de Dios estudiarla todos los días? ¿Así lo prometen? ¿Creen ustedes, pueden bajar la mano, creen ustedes en el pronto regreso de Jesús a esta tierra? Que Él viene a buscar a su pueblo para ir al reino de los cielos, y están dispuestos a prepararse para irse con Él. Amén. ¿Creen ustedes que su cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo? Y con la ayuda de Dios, ustedes prometen no contaminarlo con comidas inmundas, con drogas, alcohol, tabaco y todo aquello que perjudique nuestra salud, para que el Espíritu Santo pueda estar en ustedes. ¿Así lo prometen? Amén. Ustedes, con sus diezmos y sus ofrendas, quieren apoyar y participar en la evangelización, como esta campaña que se hizo con un presupuesto, y seguir predicando el evangelio, ser fieles a Dios en devolver la parte que le corresponde. ¿Así ustedes lo aceptan? Amén. ¿Creen ustedes en la profecía bíblica y que la iglesia adventista predica el pronto regreso de Jesús dentro de la profecía bíblica? ¿Y ustedes creen que la iglesia adventista predica un mensaje de acuerdo al don profético de la palabra de Dios? ¿Así lo aceptan? Amén. Y la última pregunta: ¿están dispuestos de formar parte de la iglesia adventista en todo el mundo para predicar el evangelio del regreso de Jesús? Gloria sea su nombre. Voy entonces a preguntar a la iglesia: ¿hay alguno de ustedes que propone que ellos sean aceptados como miembros de la iglesia adventista? ¿Hay alguna propuesta? Muy bien. Ahora pregunto: ¿hay alguna observación de parte de ustedes con respecto a esa propuesta? Si no la hay, quiero ver entonces las manos en alto de los que están dispuestos a recibirlos como hermanos en la fe. Gloria sea su nombre. Muy bien. Quisiera, hermanos, ahora, como somos bastantes, hay que aprovechar este momento especial. Quisiera que hiciéramos dos filas, los más altitos atrás y los más pequeños adelante, aquí en el centro. Ustedes dos quédense ahí, hermana, usted, hermanita, véngase por acá. Johnny, hermano, puedes quedarte quizás aquí atrás en la grada. Hermano, allá arriba. Arriba. Amén. Allí. Hermano Andrés anda como medio perdido, pero ya fue encontrado. Hermano Andrés, ¿gusta venirse aquí? Sí. Péguense un poquito más para allá, un poquitito más. Ahí, así. Hermano Andrés, aquí. Aquí mismo. Muy bien. Ahí estamos. ¿Los fotógrafos están bien? Bueno, déjame buscar yo un lugar para la foto también. ¿Saldré bien ahí? Muy bien. Después, los que no tienen cámara, no se preocupen, que vamos a sacarles una foto especial para todos. Muy bien. Entonces, hermanos, ahora voy a pedir entonces a nuestro hermano José García, que es el director de los diáconos, que por favor lo sigan a él, hermano Edgar. Siga al hermano José García y ahí lo vamos a seguir todos. Los hermanos que hacen falta prepararse van a ir con usted, hermana Cristina, la hermana Margarita y mi hermano Francisco. Vamos a ir entonces a la parte de atrás para entonces que puedan prepararse en lo que la ceremonia se va dando. Vamos entonces a pasar a la parte de afuera. Hermanos, después de ellos salimos todos con nuestras cosas para presenciar la ceremonia bautismal. Sigan adelante.